Estos días, mis hermanos, está convirtiéndose en todo un desafío para la gran mayoría de los que hemos vivido acostumbrados a estar reuniéndonos con frecuencia. He percibido, no solamente como parte de una familia, sino también como ministro, como cristiano, que este tiempo se ha vuelto un gran desafío. Ciertamente nos extrañamos, ciertamente nos hacemos falta, ciertamente es necesario, pero estamos bajo un tiempo especial. Un tiempo especial no solamente por medidas de salud a nivel mundial por parte de autoridades establecidas, sino un tiempo en especial en el cual Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, que es superior a nuestros caminos, los caminos de Él, y que son superiores sus pensamientos a los pensamientos de nosotros, está haciendo una obra maravillosa, un propósito maravilloso. Ciertamente, muchas veces se nos olvida captar el plan, la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en control, porque tenemos ya como todo bien manejable, la parte económica, familiar, laboral, financiera y hasta religiosa, o por lo menos en la parte de lo que nosotros muchas veces nos movemos. Queremos estar en control, pero realmente en este tiempo el que está en control es Dios. Siempre lo ha sido y siempre lo está Él, pero de tiempo en tiempo Él permite algunas eventualidades, a eso se le llama providencia divina, para intervenir y enseñarnos y darnos grandes lecciones. Entonces, muy importante tener presente esto. Hoy vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a reflexionar brevemente en esa epístola del apóstol Pedro. Por supuesto, vamos a hacer una reflexión general, panorámica, porque la epístola del apóstol Pedro tiene características esenciales muy apropiadas para todo momento, pero en especial para cuando las circunstancias normales dejan de ser normales, ya sea a nivel familiar o a nivel individual, o como estamos hoy, a nivel de comunidad, de sociedad. Entonces, la verdad de Dios se vuelve tan, pero tan relevante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 solamente. En el versículo 1, el apóstol Pedro dice: a todos los expatriados de la dispersión. Y solo quiero leer esa frase: a todos los expatriados de la dispersión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces leemos la escritura y hay frases que las pasamos por alto. Esta porción que estamos leyendo, que solamente la mencioné, la frase del versículo 1, el apóstol Pedro nos está enseñando a quién está dirigida, a quién se está él dirigiendo en su escritura original. Y vamos a ir viendo cómo la palabra cobra vida, no solo para ellos, sino que trasciende las épocas y es tan relevante para nosotros hoy, en todos los momentos, y en estos días con mayor frecuencia. Por supuesto, en estos días yo miro en mi entorno, cuando lo poquito que hemos salido, como hoy, que nos dirigimos al lugar para estar con ustedes, vemos gente caminando, haciendo sus ejercicios, algunos en bicicleta, la gran mayoría están en sus casas. O sea, hay toda una diversidad de conductas, de actitudes y de formas de estar viviendo este proceso. Para otros no, para otros es un momento muy difícil en su economía, para otros en su situación familiar es terrible, ya han habido pérdidas de miles de seres queridos, ¿verdad? En todos los ámbitos, porque tenemos que tener cuidado de no mirar todo este entorno como lo estoy viviendo yo, tengo que expandir la visión.
Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo, porque si usted nota en el verso 1 dice, a todos los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Bitinia, en Galacia. Él va a usar una serie de regiones, todo lo que se llamaría el Asia Menor de aquella época, para describir él a toda esa gran comunidad cristiana, a esa comunidad de fe. ¿Qué pasó? Que fueron expatriados. ¿Qué está haciendo en su primera introducción el apóstol Pedro? Número 1, describiendo las circunstancias, dándonos el trasfondo de esa gente a quien él se está dirigiendo. Describe a creyentes que están fuera de su patria. Describe a personas que han sido sacados de su tierra natal, no por su voluntad, sino por causa de la fe en Jesucristo. Usted puede leer eso en los primeros capítulos del libro de Hechos. Los primeros que abrazaron la fe cristiana fueron los judíos. Vivían y radicaban en Jerusalén y en sus alrededores, lo que llamamos Palestina, la tierra prometida. El cristianismo surge ahí, pero es severamente perseguido y severamente tratado, y sus seguidores, por supuesto, como igual Jesucristo lo fue. Ellos habían sido expropiados de sus tierras, de sus bienes. Ellos fueron desterrados. Ellos habían perdido incluso seres queridos, familia y amigos. Esas eran las circunstancias a las que Pedro está escribiendo, a los que él se está dirigiendo. Unos tuvieron que huir y otros fueron desechados, sacados de sus territorios. Lo vemos hoy, pero bajo razones bastante diferentes. Hoy hay múltiples razones. En este caso es por causa de la fe, por causa de haber abrazado la fe en Jesús. El escritor de Hebreos, hablando de lo mismo, él añade en el capítulo 10, en el verso 32 al 34, el escritor de Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 10, verso 32 al 34 dice: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, de los que estaban en una situación semejante. Y dice que fueron hechos espectáculo, y que llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también ustedes se compadecieron. Y oiga lo que sigue: y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. La idea que el escritor Hebreos está transmitiendo es la misma que Pedro está transmitiendo, porque tanto Pedro como el escritor de Hebreos tienen claras las circunstancias adversas, no solo de los creyentes, a quienes ellos escriben los dos, sino también de ellos mismos, porque estaban metidos en la misma situación ellos. Eran tiempos difíciles, en algunos lugares y sitios un poquito más leve, pero eran tiempos difíciles en el tiempo en que surgió la fe cristiana, hablando del primer siglo. Entonces, en el verso 1, Pedro establece las circunstancias que rodeaban a los creyentes. A partir del verso 2, en segundo lugar, a partir del verso 2, el apóstol Pedro hasta el verso 5, él va a hablar a ese pueblo escogido que está viviendo eso, adversidad, por su fe en Jesús. Le va a hablar de los actos redentivos, actos redentores de Dios en ellos. Usted va a ver que en el verso 2 él dice: elegidos por Dios el Padre y santificados por el Espíritu Santo. Y va a ver que en el verso 3, en el verso 2 también dice que el propósito de esa elección y de esa santificación es para que obedezcan y para que sean rociados. En algunas versiones aparece la palabra rociados, pero realmente es y para que sean limpiados por la sangre de Jesús.
Entonces Pedro va a empezar a darles ánimo a ellos de que aunque lo terrenal está sufriendo conmoción y en la parte terrenal están siendo estremecidos, como en el caso de ellos también lo estamos siendo nosotros hoy, y lo vamos a seguir viendo por las semanas y meses que vienen en diferentes formas. Eso viene a probar nuestra fe. No voy a adelantarme, pero Pedro empieza a hablar de una serie de cualidades, de una serie de aspectos, como usted lo puede ver ahí, los que me están siguiendo. Habla de santificación, habla de elección, habla de obediencia, de ser limpiados, habla de herencia. Y más adelante dice en el verso 5, oiga qué interesante, dice en el verso 3 más bien, dice: asimismo les hace saber que su experiencia espiritual en Cristo es haber sido, oiga lo que dice, renacidos para una esperanza viva. Y en el verso 4 dice: para una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se deteriora, pero que está reservada en los cielos. ¿Cuál es la iniciativa y la intención del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro con ellos como con nosotros hoy? Ubicarnos, hermanos, en el camino correcto, no de las cosas temporales que están sometidas a deterioros y a cambios incluso repentinos, sino que Pedro aprovecha las circunstancias para colocarnos en el camino de la perspectiva eterna, de lo que realmente permanece, de lo que realmente es eterno, de lo que realmente no puede ser sacudido ni conmovido por nada, porque es el producto de la obra salvadora y regeneradora, santificadora y de la elección de Dios en los suyos. En contraste, Pedro está hablando en contraste con las esperanzas que muchas veces abrazamos en las herencias terrenales y materiales que ellos habían perdido y que hoy estamos perdiendo. Hermanos, ya han habido pérdidas económicas, ya han habido pérdidas de vida, hemos tenido pérdidas de libertad, no nos podemos movilizar como querramos. Tenemos que estar aprovechando bien las finanzas apropiadamente. O sea, hay una serie de elementos en estos días, como en el caso de ellos, que nos vemos limitados para enseñarnos que lo terrenal no es perdurable. Y lamentablemente como creyentes hemos venido manteniendo esa idea confortable, cómoda. Estoy seguro si la billetera está llena, no señor. Estoy seguro si hay buena salud, estoy seguro si puedo andar con el carrito para allá y para acá. Las playas quedaron vacías, los lugares de esparcimiento se aplacaron y llevamos ya lo que llevamos de este año y va a seguir por más tiempo para enseñarnos que lo terrenal, que lo mundano, que lo material está sometido a cambios y cambios abruptos y que no permanecen, para desafiar nuestra fe. Por eso dice en el verso 4, en el verso 5, perdón, Pedro dice: por la fe, dice el apóstol, por la fe que tienen, estoy leyendo de la versión Nueva Biblia al Día, en el verso 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. Pedro está aprovechando, como lo hace el apóstol Pablo, porque esa es la nota del Nuevo Testamento: ayudarnos a vivir una vida de mayordomía responsable y equilibrada aquí en la tierra, pero con una perspectiva de que lo terrenal no es seguro ni es firme, sino con una perspectiva del cielo, del reino de Dios, de lo eterno, de la salvación que viene a nuestro encuentro. Por eso el apóstol dice que los que ponen fe en Dios, Él los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Déjenme decir, hermanos, que hay miles de creyentes en estos días, hablando mundialmente, que ya están en el hogar celestial, ya partieron, y otros tantos están viniendo al conocimiento del Señor. Miren los contrastes, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros pensamos que estamos en control, aún los predicadores creemos que con ciertas declaraciones y asuntos que en estos días estamos haciendo, estamos en control. El que está en control de esto es Dios.
Y a usted y a mí se nos pide que seamos sumisos, humildes, y que nos humillemos y que mantengamos una actitud de humildad y dependencia del Señor en estos días. Como le está enseñando el apóstol Pedro a ellos. Y como el apóstol Pedro también está involucrado en eso. Y dice que hay una salvación, que es la que ciertamente debe ser la prioridad y que está reservada para aquel glorioso día, cuando Jesús se manifiesta en gloria. Eso sí es fijo. Y a eso es a donde vamos. Ese glorioso día, entonces es el día de la venida de nuestro Señor, cuando nuestra salvación será manifestada en toda su plenitud. Esa es la meta suprema a la que debe de apuntar el cristiano. Hermanos, nuestra meta no son ahorros bancarios. Nuestra meta no es posesiones. Y déjeme decirle con mucho respeto, todavía algunos siguen insistiendo que Dios haga un milagro en estos días. ¿Sabe para qué? Para que su economía se mantenga, y al mantener su economía, la fiesta siga. No, hermanos, Él conoce nuestras actitudes y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Son días de disciplina, y son días de reflexión, y son días para que nos volvamos hacia el Señor en un acto reflexivo, correcto, apropiado. A algunos no les ha caído el 4, ahí siguen todavía en sus asuntos, porque así es la conducta humana, y esos son los contrastes diversos que vamos a ver, y es algo muy importante. Entonces Pedro, más adelante, él dice que nos gozamos en esa elección, y que nos gozamos en esa obra santificadora del Espíritu, y que nos gozamos en la esperanza viva, que él está hablando del verso 2 hasta el verso 5. Y que nos gozamos en esa herencia eterna en los cielos, y que procuremos ser obedientes, sabiendo que su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia continuamente, y que por esa fe en Él estamos protegidos hacia la eternidad. En estos días hay una confusión de fe, por eso muchos se les ha hecho una gran confusión por el tipo de mensaje que han estado recibiendo, porque se les ha enseñado una fe que solo recibe milagros. No, la fe trasciende mis circunstancias. Y la fe de hoy no es para recibir milagros. La fe de hoy es para permanecer, para perseverar, para estar firmes. Esa es la fe de la que Pedro está hablando aquí. Una fe que nos sostiene en Dios en medio de la adversidad, de la crisis, de la dificultad. Por eso, en tercer lugar, en el verso 6 y 7, Pedro va a hablar del tema principal, de la razón principal de su carta, de su escrito a esa comunidad. Y Pedro va a tocar el tema central. ¿Cuál es el tema central? La prueba de nuestra fe, la prueba de su fe. Nuestra fe en estos días está siendo probada. Para algunos todavía siguen ahí tranquilos. Es que dependiendo en qué circunstancias nos encontremos. Pero mi deber es decirle a usted que estos días son días donde Dios está probando nuestra fe de formas diversas, inexplicables, inconcebibles. Pero eso es lo que Pedro va a hablar, y a eso se va a dedicar a partir del verso 8 en adelante. Hoy, por supuesto, quiero darle unos pequeños consejos, que es la otra parte, pero primero leamos el pasaje. Pedro nos dice en el verso 6, la segunda parte del verso 6, dice que nos gozamos. ¿En quién nos gozamos? Nos gozamos en toda esa obra que está hablando del verso 2 al verso 5. Pero en el verso 6 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, porque es el metal más precioso que hay en el mundo. Usted sabe que lo que mantiene las reservas de una nación seguras es cuánto oro tienen. Hoy lo que vale es tener oro, hermanos. El oro nunca se devalúa, crece más bien. Pedro compara su fe, mi fe, la fe que nos ha dado Dios como cristianos, como renacidos, como pueblo y elegidos de Él. Esa fe la compara con el oro y dice que es mucho más preciosa que el oro, y que se prueba el oro con fuego, y dice que cuando esa fe sea probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Pedro no está pensando en que salgamos rápido de la prueba. Pedro está pensando, como lo vamos a ir viendo en toda la epístola, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que nosotros no tenemos nada permanente aquí, porque nuestro camino no está aquí, nuestro destino, nuestra meta no está aquí, está allá, cuando Cristo se ha manifestado en la eternidad. Y esto muchas veces lo perdemos de vista. Entonces, en cuarto lugar, Pedro va a empezar a desarrollar su escrito una vez que les dice cuál es el propósito de lo que él está escribiendo. Él les va a empezar a dar consejos apostólicos. Hermanos, estos días usted tiene que estar sujeto y sometido a los apóstoles y a los profetas de la palabra de Dios, de los que están escritos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Estos son los verdaderos apóstoles y profetas. Si usted ocupa un consejo profético en estos días, si usted ocupa una palabra apostólica en estos días, se la voy a dar. Está en los escritos apostólicos de Pedro, de Pablo, de Juan, de Judas, del escritor de Hebreos, de Santiago. Está en los escritos proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías. Esos son los consejos que hoy usted necesita. Cuidado, usted está escuchando a otro tipo de hombre en estos días que se están aprovechando de la situación. Lo advierto de una vez. Entonces el apóstol empieza con el primer consejo. ¿Cuál es el primer consejo? Primera de Pedro 1:13 nos dice: el primer consejo que el apóstol nos da es que en medio de la adversidad, que en medio del desafío de nuestra fe y la prueba de nuestra fe, tenemos que procurar tener un entendimiento sensato, cuerdo, sobrio, apropiado, y también un entendimiento hacia lo eterno. Oiga lo que dice, verso 13: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, o sea, el dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida, o sea que por gracia recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pedro los va a enfocar en lo eterno. Hermanos míos, él ha prometido cuidar a los suyos. Los suyos, si estamos vivos, nos va a cuidar. Y los suyos, si morimos, es ganancia, porque partimos a la presencia de él. Eso tiene que estar claro en su corazón. Si usted no lo tiene claro, es bueno que en estos días venga el arrepentimiento, venga la conversión y venga el señorío de Jesucristo. Es lo único que nos va a dar certeza y seguridad en estos días. Entonces el primer consejo que Pedro da es tener un entendimiento sensato, sobrio, estar en sobriedad, ¿verdad? Usted sabe que es el sobrio, no estar en borrachera. Un borracho no está sobrio. Hay personas que tienen que estar con un juicio correcto, un entendimiento correcto, claridad. Y eso solo viene a través del consejo de la palabra y del poder del Espíritu Santo, de la dependencia del Señor, y ubicados en lo eterno, no en lo temporal. Hermanos, las economías de este mundo están siendo estremecidas. Todas las grandes compañías y empresas fueron estremecidas. Hay temor, hay miedo, hay zozobra. Y ya van a empezar a haber tensiones entre algunos entes comerciales con entes de salud y gobernantes, para ver cómo se hace. ¿Por qué? Porque hay una serie de presiones. Usted y yo tenemos que estar ubicados en una mente con dominio propio, sensata. Primer consejo. El segundo consejo que nos enseña el apóstol Pedro está en el capítulo 2, verso 1 al 2. Estamos en los consejos apostólicos hoy, en su carta. En el capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. En la Biblia Reina Valera dice: desechando toda maledicencia. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Habla ahí Pedro en la Reina Valera: detracciones. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. El segundo consejo que el apóstol Pedro da es un estilo de vida santo, apartado de pecado. No son días para persistir en la maldad, hermanos.
el ángel de la muerte está pasando estos días. No lo entendemos así, no hay ningún problema, cada uno, pero está pasando. Y algunos quieren seguir en su pecaminosidad, en su situación rebelde. Es tiempo de vivir en santidad. Y la segunda cosa que en ese verso 1 y 2 nos dice es que no solamente yo debo de caminar en una conducta correcta y santa, sino que yo debo de anhelar, desear la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios no adulterada. Estos días no son para estar escuchando a gente soberbia y altiva, a gente con cierto tipo de profecía o declaración. Tengan cuidado, hermano, es tiempo para estar en el estudio correcto de la palabra de Dios, en oración, en sometimiento a Él, y los que van a sus trabajos y a sus negocios, estar dedicaditos a eso con dependencia profunda del Señor, porque van a venir oportunidades para ver cómo se quita el aprieto, la presión de encima, y son cosas fáciles, pero son cosas incorrectas que van a manchar tu vida, tu santidad. Pedro dice que en esas circunstancias de adversidad deben de mantener una conducta limpia, deben de desechar el engaño y la hipocresía y los celos y todo tipo de detracción, malos comentarios hirientes, lo que sea, conducta incorrecta. Y que a la par de eso, tiempo en la palabra, tiempo dedicadito en esa leche espiritual no adulterada. Segundo consejo. Tercer consejo, mire qué interesante. Estoy haciendo una panorámica. La epístola yo le animo a que usted la estudie en su casa estos días. Hermano, estos días cada palabra de la escritura cobra una vigencia, cobra una vida, cobra tanta riqueza. Ubiquémonos bien en la escritura. Tercer lugar, el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el verso del 11 al 12, él habla de algo interesante que tenemos que dar ante los que nos ven, a los que nos rodean, en medio de la sociedad y comunidad donde tenemos que estar. Mire lo que sigue. Queridos amigos, recuerde que estoy leyendo de una versión hoy, la Nueva Biblia al Día. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, ven, la Reina Valera dice peregrinos y extranjeros. Aquí dice extranjeros y residentes temporales. Somos eso. Pedro está aprovechando las circunstancias políticas, las circunstancias sociales y las circunstancias civiles que la comunidad de fe está viviendo en el primer siglo, para usar esa experiencia real porque era real, para transmitirla al mundo espiritual y decirles, mire, así como ustedes están en este momento en otra patria, en otra tierra que no es la natal, que han perdido hijos, que han perdido familia, que han perdido bienes, que han perdido tierras, a nivel espiritual también estamos en un sistema del mundo corrupto. No somos de este sistema, no somos de este mundo, vamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Igual que cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, de esclavitud, del oprobio, del dolor, de la terrible, a la tierra prometida. Vamos rumbo a la tierra prometida del reino de los cielos que se manifestará cuando Cristo venga. Esa es la esperanza bienaventurada. Ahí tiene que estar nuestra meta suprema en estos días, hermanos amados. Por eso dice, oiga lo que dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo, o sea, en el día de la manifestación. Pedro está haciendo un énfasis de que viene un juicio peor que estos juicios que estamos viviendo. Hermanos, alguien me mandó en estos días una pequeña fotito, un poquito jocosa, y es verdad, del famoso faraón Ramsés, el que estaba ya listo al trono de Egipto en el tiempo de Moisés, en estos días que se han visto la película Los 10 Mandamientos, y hay una miradilla de Ramsés viendo, y entonces le pone a alguien un lema y dice, y ustedes quejándose porque apenas están viviendo una plaga de un virus. Yo viví 10 plagas aquí, y es verdad, hermanos, el juicio de Dios en Egipto fue horrendo,
fue desastroso. Él ejecutó su juicio y sacó con mano poderosa a su pueblo hacia la tierra. Lo que estamos viviendo es una pequeña muestra de lo que Dios permite cuando el hombre hace cosas incorrectas, porque algunos consideran que esto lo provocó el hombre. Como sea, es el hombre que ha dañado este sistema. Entonces recibimos las consecuencias del juicio divino. Y esto es muy importante. Dice que hay gente que nos va a acusar de que actuamos mal. Entonces vamos a ver en nosotros, van a ver una conducta honorable. Y ellos tendrán que honrarle a Dios en el día en que Dios se manifieste. Porque el verdadero juicio no es este, es al que vamos. Y la humanidad se va a enfrentar a ese verdadero juicio. Y esto es importante, mirar nuestra vida a la luz de lo eterno, del plan y propósito de Dios. Esto es muy importante. Entonces Pedro habla de un buen testimonio. En tercer lugar, Pedro nos habla de un buen testimonio en medio de la comunidad, en medio de la gente con la que nos rozamos, y un aprovechamiento para compartir el evangelio y testificar de él. En cuarto lugar, el cuarto consejo está en Primera de Pedro capítulo 3 verso 8. Capítulo 3 verso 8. Está el cuarto consejo. Dice Pedro en el verso 8: por último, porque él está hablando de todo lo que son las relaciones familiares, el esposo, la esposa, cómo debe ser esa relación en el capítulo 3. Y en el verso 8 él lo cierra ya generalizando y dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer, de un mismo sentir, de una misma mente, de una manera de pensar. Compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Hermanos, entiendo yo que esto es difícil y un gran desafío para los que están viviendo en una casita pequeña, donde tienen que estar recluidos y tal vez el único que sale es el esposo, o si es jefa de familia, la mamá, o si es un hijo el que tiene que salir para trabajar y traer sustento. Yo lo entiendo, pero la mayoría, no hay colegios, no hay escuelas, no hay estudios, los hijos se pasan en la casa, la señora está en la casa, el esposo llega a cierta hora, incluso más tempranito, por algunas regulaciones que hay en nuestra tierra, en nuestra nación. Entonces hay toda una serie de situaciones que hay que saberlas manejar. Esa virtud del amor fraternal debe de gobernarnos en estos días. Pedro en cuarto lugar habla de la importancia de practicar el amor fraternal entre nosotros y hacia los demás, a los que nos rodean también. Es tiempo de solidarizarnos con los que hayan perdido trabajo, con los que están pasando momentos difíciles. Entonces hay que extender el amor fraternal. Si algo nos tiene que distinguir en estos días, es el amor fraternal que produce Jesús. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Me han llegado canciones muy lindas, me han llegado lemas muy lindos, me han llegado frases muy lindas, pero con el debido respeto les digo, ninguna trae el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, Jesucristo tiene que ser exaltado en estos días. Es Jesús la fuente de salvación, única fuente de salvación. Es Jesús nuestro sustituto, es Jesús nuestro sacrificio, es Jesús nuestro cordero inmolado, es Jesús la única puerta de salida, es Jesús el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie puede ir a Dios el Padre si no es a través de Él, nada más. Hermano, muy lindos los poemas, que vamos a hacer una mejor humanidad. No lo vamos a hacer. Una circunstancia no cambia, el diluvio no cambió la humanidad, las plagas de Egipto no cambiaron a Egipto. ¿Cuándo vamos a entender? Los 70 años de cautiverio de Israel no lo cambió a Israel por los babilonios. Hasta el día de hoy sigue siendo una nación desechada por Dios. Es una tierra de juicio, la tierra de Palestina hoy en día. Después nos cuesta comprender eso. El pueblo de Israel por 40 años no cambió. El maná no los cambió, los milagros no lo cambiaron, las sanidades del Señor no los cambió. Una experiencia, una circunstancia no cambia. El que cambia en medio de esa experiencia es Jesucristo. Cuando una persona se humilla, se arrepiente y reconoce que es pecador, y reconoce que está separado de Dios, que es rebelde, cuando él se humilla, entonces la salvación le llega, y la salvación que es en Cristo Jesús.
mis amados, tengo que decirlo, no es poemas nostálgicos ni afectivos, no son frasecitas humanitarias las que nos van a cambiar. Lo que nos va a cambiar es Jesús. Y aquí está hablando del amor fraternal que produce Cristo, ser solidarios con Cristo, a través de Cristo, hacia aquel que en estos días va a necesitar que le echemos una mano, un poquito de lo mío, compartirlo con el otro en el nombre de Jesús. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Jesús, en los labios del apóstol Pablo, lo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No son días para seguir guardando en las bóvedas de los ministerios onerosos cristianos. Son días para compartir con el que necesita. Esto es duro, y estas palabras también son cuchillo para mi garganta. Yo lo sé, pero debo de decirlo. Estos son días para compartir con el que no tiene, para compartir con el que va a quedar un poquito, hermano mío, en escasez. Hay que estar ahí. Ese es el amor fraternal entre hermanos, el amor fraternal de unos con otros. Esta comunidad a quien Pedro está escribiendo, estaban expatriados, fuera de su cultura, fuera de su nación, fuera de sus propiedades. Tenían que soportarse, animarse, apoyarse los unos a los otros allá en el extranjero. Así estamos hoy, aquí en nuestra tierra, por dicha, gracias al Señor, que es un asunto de virus, no es un asunto que nos han venido a echar de nuestras tierras. Tenemos que cuidarnos, practicar el amor fraternal. Esa es, dice, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde, hermanos. Hermanos, estos no son días para decretos. Estos son días para una actitud humilde, humilde. Es que nos hemos enseñado tanta cosa terrible que creemos que tenemos poder sobre la plaga. Hermanos, vean, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Estos días, mirando la escritura, Jesús sanó al leproso. Usted va a ver en los evangelios, Jesús sanó al leproso. Pero usted sabe algo, Jesús no erradicó la lepra en su tiempo. Él sanó al leproso. Muchos leprosos fueron limpiados y sanados por el Señor Jesús, pero Él no erradicó la lepra. Los leprosarios seguían existiendo fuera de la ciudad de Jerusalén, porque así estaba establecido en la ley, que tenían que ser echados del campamento, fuera de la ciudad. En el tiempo de Jesús, los leprosarios, la gente abandonada, desechada por su familia, que les llevaban allá de largo el alimento, todavía existían. Y esto muchas veces no lo vamos a declarar y a cancelar y a... Eso es un ridículo, perdón, es un ridículo. Es tiempo para orar por misericordia, es tiempo para orar por humildad, es tiempo para orar por la gracia y el poder de Dios. Mira al apóstol Pedro, es el apóstol Pedro diciendo: sean de un buen corazón, mantengan una actitud humilde, están bajo un juicio, una prueba de fe, sí, ellos como nosotros, y no es asunto de decretos, ni de cancelar, ni de declarar, es asunto de humillarse, de orar, de amarnos unos a otros, de cuidar a la familia, de cuidar lo que tenemos y de vigilar a ver cómo está el otro para poder ayudarle. Vigilo para poder ayudarle. Esto es, hermanos. Quinto lugar, el apóstol Pedro dice en el versículo 12 del capítulo 4, y habla, hermanos, de las pruebas como parte normal y natural de la vida cristiana. Ahora él va a decir algo interesante. Dice en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, queridos amigos, en la Reina Valera dice: amados hermanos. Esto es qué lindo. Queridos amigos, amados hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Hermanos, usted no puede asustarse. El problema es que estamos asustados porque hace muchos años recibimos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de estar bien, que no es el evangelio de Jesús, y caímos en esa trampa, y por muchos años nos hemos acostumbrado a ciertas comodidades, y se nos ha dicho que el creyente no puede sufrir, ni debe sufrir, ni pasar con goas. Todo eso es falsedad, todo eso es mentira, y estos días quedamos exhibidos y expuestos todos quedamos expuestos. Y por eso Pedro les dice, este es un apóstol de Dios, mire el Espíritu Santo, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No está pasando nada extraño, es normal de un mundo caído. Hermanos, hay tres constantes que van a estar desde la caída de Adán, tres constantes hasta que el Señor venga, tres.
el sufrimiento, la maldad y la muerte. 3 constantes: el sufrimiento, la maldad y la muerte. Este es un mundo donde va a haber muerte, este es un mundo donde va a haber sufrimiento, y este es un mundo donde va a haber maldad. Aún en estos días donde la gente tiene que ser solidaria, no lo dijo las autoridades de salud, que hay un canibalismo a nivel mundial por los medicamentos, por los accesorios, por todas las herramientas para ayudar a la gente en asuntos de salud. Hay un canibalismo, o sea, maldad, sufrimiento y muerte. Está en vivo y a todo color estos días, y lo estamos viendo. Por eso dice que no se sorprendan, como si algo extraño les sucediera. En cambio, dice, alégrese mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Este mensaje no ha querido ser enseñado. Usted debe de participar con Cristo, no solo de las bondades de Él, sino también de los sufrimientos. Tenemos que participar de las dos, pero todas las queremos maduras. Así no es, hermano. Eso no es así, eso no es cristianismo. Dice, somos partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Pedro está hablando, lo que estamos viviendo, aunque es duro y difícil y parece que es largo, es temporal, comparado con la eternidad que nos espera. Hermano, comparado con la eternidad del reino glorioso de Cristo, esto que estamos viviendo son milésimas de segundo comparado con esa gloria eterna. Y es terrible para aquellos que van a querer seguir en la fiesta, esa eternidad separados de la gloria eterna. Y esto hay que hablarlo, porque son días para ubicarnos. Ya hay demasiada soberbia, altanería, hay mucha cosa que no es agradable a Dios, ni debe de ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado. Verso 2 al 13 dice, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y en el verso 19 de ese mismo capítulo 4 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Hermanos, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Recuerde que estoy dando solo una serie de porciones que corren a través de todo ese gran consejo que el apóstol Pedro nos da. Estoy cuidando de mantener el hilo conductual que el Espíritu Santo en la epístola tiene. Tratamos de ser fieles a la Escritura porque tiene un motivo, tiene una intención: mover a su pueblo hacia lo eterno, hacia tener esperanza en Dios de que lo presente es temporal y está siendo removido, que somos peregrinos y extranjeros. El escritor lleva esa línea y está hablándoles de que si estamos padeciendo según la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque a veces padece según nuestra necedad, según la rebelión, según la juponada de nosotros, según nuestras insensateces padecemos. Dice, encomienden sus almas. Usted está padeciendo por alguna situación que usted sabe que usted fue cabezón, que usted fue insensato, que usted actuó. Arrepiéntase. Son tiempos lindos para volverse en humildad y en amistad con Dios y decir, Señor, qué bárbaro yo, y creía que todo estaba en control y que tenía todo bien aseguradito. Miren, hermanos, por eso Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Encomienden, no dice cancele, no dice ate, no dice deseche, no dice corte. Hermanos, nosotros hemos aprendido un montón de mañas que han quedado expuestas estos días. No están en la palabra de Dios porque hemos dejado el estudio y la exposición correcta de la palabra, del evangelio, como el Señor quiere que lo expresemos. Por eso dice, y hagan el bien. Son días para hacer el bien. No solo hay que pensarlo, hay que hacer el bien. Hermanos, aprovechemos las oportunidades que van a estar viniendo para hacer el bien en medio de la tragedia, en medio de la adversidad. Si usted no está llorando todavía, está listo para consolar al que llora. Si usted no está en escasez, está listo para ayudar y compartir con el que sí está. Hacer el bien. Y luego Pedro, por último, qué interesante hoy, vio, en capítulo 5, en el verso 10 al 11, capítulo 5, en el verso 10 al 11, ya por último, nos dice cómo va a quedar el producto final. Ya lo dijo en el verso 7,
que una vez que la fe nuestra es sometida a prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Pedro en el capítulo 5, ya cerrando en el epílogo, en la despedida de su escrito breve, porque son 5 capítulos, Pedro dice: mas el Dios de toda gracia. Hermanos, son días para correr a la gracia de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada. Abrácese de la gracia, abrácese del sacrificio, abrácese de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Mas el Dios de toda gracia, 1, 2, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A dónde fuimos llamados? A prosperidad. ¿A dónde fuimos llamados? A tener de todo y que nadie nos quite nada, a estar seguros en este mundo. Fuimos llamados a la gloria eterna en Cristo. Hermanos, el llamado de nosotros trasciende lo temporal, trasciende lo material, trasciende lo humano, trasciende nuestro cuerpo. Su cuerpo se desvanece si no es que llega el virus. Y hermano amado, pero vamos hacia la gloria eterna en Cristo. 3, después de que hayan padecido un poco de tiempo. Hermanos, los primeros 3 siglos, 300 años de la iglesia cristiana fueron de persecución, y Pedro aquí le llama un poco de tiempo. Nosotros vemos tan largo esto, pero Pedro le dice que es un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque él en su segunda epístola va a decir que un día para el Señor es como 1000 años, y que 1000 años es como un día. Para nosotros un poco de tiempo lo calculamos por horas, por días, segundos, meses y años. Pero para la escritura, para Pedro, un poco de tiempo es este periodo de tiempo que usted y yo estamos viviendo. Es un pequeño, corto tiempo comparado con los años de años de años de años que nos esperan en el reino glorioso de Jesucristo cuando Él se manifieste. Por eso dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo, y luego dice, la cuarta cosa, Él mismo les perfeccione, Él mismo les afirme, Él mismo los fortalezca y Él mismo los establezca. ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted? Él. ¿Cómo? Él lo va a hacer cuando yo me humillo. Usted es humilde, ¿se acuerda? Seamos humildes, ¿se acuerda lo que leímos? Que seamos humildes. Hermano, no es tiempo para pavonearse, no es tiempo para tener grandes confesiones de fe. La más grande confesión de fe es: Señor Jesús, ten misericordia de mí, dame sabiduría, ayúdame en mi fe a estar firme, a estar fuerte. Dame hambre por tu palabra, dame un espíritu de oración a favor de mi familia y de mis hermanos y por esta nación y las demás naciones. Esta debe de ser nuestra confesión estos días. Él es el que hace la obra, Él perfecciona, Él afirma, Él fortalece, Él establece. ¿Por qué, pastor? Porque a Él es la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Todo es de Él, todo es para Él, de Él somos, a Él vamos. Él es el Señor, hermanos. Dice, a Él sea la gloria y el imperio. ¿Por qué el imperio? Porque Pedro vivía bajo un imperio. Por lo tanto, nosotros podemos decir, y a Él sea el gobierno, porque nosotros tenemos un gobierno por el cual oramos, pero hay un gobierno mayor, el gobierno de Jesucristo sobre nosotros, y Él nos va a cuidar. Y algunos de sus hijos, como dije, ya se fueron y están en su presencia, y algunos, por causa de este proceso, están viniendo a su conocimiento, a ser nacidos de Dios, y otros estamos sacando y aprovechando grandes lecciones. Esto es lo que Pedro llama la prueba de nuestra fe. Hermanos míos, nuestra fe está siendo probada, seguirá siendo probada, algunas veces de forma más intensa, otras veces de forma más leve. En estos días se ha intensificado la prueba, para unos más que otros, pero déjeme decirle, Dios está probando nuestra fe, la cual debe de ser hallada más preciosa que oro, en honra, en alabanza y en gloria, cuando Jesús se manifieste. Vamos rumbo a la eternidad, vamos rumbo a nuestro hogar celestial. Su reino viene a encontrarnos. Y quiero decirle algo que lo dije un día de estos, hermanos: el que está en crisis no es el reino de Dios, ni es el Padre, ni es el Espíritu Santo, ni es Jesucristo. El que está en crisis no es el reino de Dios, el que está en crisis es el reino de los hombres.
es el gobierno de los hombres, es este mundo el que está en crisis. Dios no, Dios está en control, y en medio de este mundo hay un pueblo de Él, sus escogidos, lo vio al principio, sus elegidos, sus santificados, sus lavados en la sangre de Cristo, los que han sido renacidos, los que tienen una herencia eterna, y los que tenemos una esperanza eterna. Para ellos, dice el Señor, yo los voy a perfeccionar, yo estoy a cargo, yo tendré cuidado. Ustedes solamente compórtense como es digno de su llamamiento, como es digno de su vocación. ¿No le parece interesante este mensaje? Le animo a que lo escudriñe más estos días en su casa. Pase tiempo en la palabra de Dios.